La alegría de iniciar este año el programa de La Puerta Abierta. Ayer fue el primer día, hemos sido abrumados por la cantidad increíble de televidentes que nos llamaban para darnos una palabra de aliento, para darnos la bienvenida, para decirnos que contentos que estaban de que estuviéramos en el aire. Bueno, arrancamos. Ayer me fui más entusiasmado de lo que estaba cuando empecé el programa. Mire, me está agarrando el fuego otra vez. Así que vamos a tener muy buenos programas en esta semana y vamos a ir mejorando. Tenemos algunos problemas minúsculos, muy internos. Por ejemplo, el Sebastián, que maneja la parte técnica, está entrenando un montón de gente porque se nos va. Y Vicky, la productora, el día de ayer fue operada, algo menor, pero no va a estar con nosotros en los primeros días. Así que estamos con un poco de debilidad, pero también muy contentos de que un grupo de gente talentosa se está sumando al equipo. Así que aquí estamos, segundo programa del ciclo 2014. Allá vamos. Mi invitado en esta noche es el profesor en teología. No sé qué títulos tiene, no sé si ya llegaste al doctorado. Estoy en camino. Está en camino de ser doctor en teología. Carlos López, argentino de Bahía Blanca, pero que está trabajando y viviendo en Guatemala. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, pastor. ¿Cómo le va? Bien. Juan Pablo, bueno, tuteame porque no soy más. Cuando me decide usted me hace sentir que soy viejo. Soy viejo, pero a tratar de ayudarlo para que no me deprima. Estoy usando un término muy guatemalteco, por eso. ¿Cómo es se usa mucho el tú y el usted. El vos es algo muy argentino. Muy argentino. Y el che, sí. Solo Buenos Aires. Sí. ¿Naciste en Bahía Blanca? Sí, nací en Bahía Blanca. O sea, sos un buen jugador de básquet. No, más que nada aficionado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ibas a ver básquet o sí, te pasaba cerca eso cuando eras joven? En realidad yo nací en un pueblito muy pequeño de la provincia de Buenos Aires llamado Bordenave. Bordenave. Pero a los 10 años me trasladé a Bahía Blanca. Ajá. ¿Y te criaste todo el tiempo allí? Sí, ahí conocí a mi esposa, nos casamos, bueno. Qué bien. Sí, porque en Bahía Blanca debe tener muchas otras virtudes, pero para mí, por ejemplo, era la capital del básquet, claro. En la época que estaba Cabrera, sí. Como el basquetbolista número uno, y ahora venía a hablar de Manu Ginóbili, sí. También de allí. ¿Y por qué te fuiste a Guatemala, Carlos? Nos fuimos a estudiar en un seminario, en aquellos tiempos era un seminario de mucho prestigio y lo sigue siendo, uno de los seminarios con mucho prestigio en toda América Latina, se llama CETECA, Seminario Teológico Centroamericano, y nos fuimos a estudiar final del año 2000. Llegamos a Guatemala el 27 de diciembre del año 2000, y bueno, ha sido una experiencia fantástica, inolvidable, ha marcado nuestra vida y allí el Señor nos tiene por ahora trabajando, sirviendo. Porque aparte de estudiante ahora sos el director. Sí, fui estudiante, luego, nunca he dejado de ser estudiante, estudié la licenciatura, luego la maestría, actualmente el doctorado, pero fui profesor, vicedecano y actualmente el rector del seminario. El rector del seminario. Por eso fuiste muy medido en decir, tenía muy buena fama antes y ahora también. Sí. Modestia, ¿no? Sí. ¿Y cómo reciben los guatemaltecos que ese famoso, le digo a la audiencia, realmente en el ambiente de los estudios teológicos, de la gente que se quiere preparar, uno de los seminarios en Latinoamérica más conocidos es que Carlos es el decano. Hay otros conocidos. Yo creo que el nivel del Seminario Teológico Bautista también es muy reconocido. Latinoamérica y CEDET también, de Argentina, y hay otros, supongo en Brasil debe haber muchos.
Pero Seteca es muy famoso, ¿no? Pero así socialmente, ¿cómo te recibió, cómo aceptan los guatemaltecos que un argentino sea el decano? Bueno, realmente el argentino es muy bienvenido en varios países de América Latina. En otros quizás no, pero en la mayoría. En Guatemala quieren mucho a los argentinos. Hay muchos argentinos jugando al fútbol, generalmente argentinos que ya aquí, digamos, en primera división ya no estarían al nivel. Ya no le da las piernas por el tema de edad y demás, y van y hacen una buena campaña en Guatemala. Así que quieren mucho al pueblo argentino, lo estiman mucho. ¿Estabas allá cuando fue el asesinato de Facundo Cabral? Sí. Sí, fue bueno, para nosotros como argentinos fue muy triste, una situación muy triste. La gente, conocidos nuestros, nos llamaban para darnos el pésame a nosotros, como un argentino que había caído ahí en una de las avenidas principales de Guatemala. Fue un hecho fortuito y fue un hecho realmente muy desgraciado, pero que toda la población de Guatemala lo sintió. De hecho, estuvieron casi 2 o 3 días llevando flores al lugar donde había sido el atentado, y muchas personas, bueno, pidieron perdón al pueblo argentino por haberse llevado a un poeta como Facundo Cabral. La realidad es que los sicarios o los asesinos no querían matarlo a él, querían matar al que iba con él. Sí, así es. Eso es lo que al menos se dice. Sí. No, es lo que se dice aquí, ¿no? Que digamos la persona con la que él estaba viajando era el objetivo, y en esa balacera es muy interesante porque yo, un año antes había ido con Norberto, que es nuestro común amigo, el pastor Norberto Zaraco, había ido a ver un espectáculo de él y habíamos quedado muy impresionados, ¿no? Sí. De hecho, nunca saco las cámaras para hacer ningún programa afuera del estudio. Me piden, mira, si traes las cámaras, no, las cámaras. Pero dije, si nos da un espacio, por el único que sacaría las cámaras es por Facundo Cabral. Finalmente no se concretó esa posibilidad, ¿no? Sí, una pena, un dolor a los que seguíamos un poco esas charlas que él daba, mezclas de filosofía y de fe, de religión, cuando él cuenta que nació de nuevo, con el testimonio de alguien que se lo encontró cuando él estaba muerto de hambre en una playa de Buenos Aires. Impactante. Bueno, aquí estamos. Los teléfonos, el 4568-6452, 4568-6667. Ya nos está llamando María Elena. Nos desea que el Señor nos cubra con su preciosa paz. Gracias, no nos dicen de dónde es. Ana María Díaz de Salvador, Jujuy, está viendo el programa y nos manda saludos. Bueno, muchísimas gracias. Síganos llamando, todos los que nos quieran saludar nos hace bien, especialmente ahora que estamos empezando, porque uno después de estar 2 meses y medio de vacaciones dice, alguien se acuerda de uno. Y sorprendentemente se acuerdan de nosotros y nos reciben con tanto cariño. Carlos, Guatemala es un país en donde la fe cristiana creció muchísimo. En algún momento se hablaba de que había un 40, un 50% de cristianos evangélicos. De hecho, muy buena parte del resto son católicos. No sé si hay alguna otra corriente religiosa relevante. Sin embargo, también, y a pesar de la fuerte influencia de las iglesias cristianas, el país ha vivido mucha violencia y aún se escucha de que hay violencia. Es decir, ¿cómo se compadece una cosa con la otra? Porque nosotros pensamos que si podemos aumentar en número, la situación social, económica, política va a cambiar. ¿Están así? Sí, los datos más conservadores arrojan un 35% de cristianismo evangélico. Los datos no tan conservadores llegan al 40-45%. Quizá podríamos quedarnos con un 35%, que es mucho.
Por supuesto no es suficiente, pero es un buen número. Es común, por ejemplo, ver megas iglesias de 10.000, 20.000 personas. Es común uno subirse a un colectivo, a un ómnibus y ver un rótulo que dice Jesús me guía, o Dios te bendiga. Es común el día domingo andar por la calle y ver a la gente con su Biblia bajo el brazo. Es común, realmente el hecho del cristianismo es común en Guatemala. Es común ver colegios cristianos evangélicos, profesionales evangélicos. Es común en la iglesia que uno está pastoreando tener médicos, abogados, jueces. Es común el cristianismo evangélico en Guatemala. Para nosotros, viniendo de Argentina, hace ya 13 años que salimos de aquí, de Argentina, para nosotros fue una situación sorpresiva. Sí, fue una sorpresa encontrarnos con una situación país de esa manera. Así que el movimiento evangélico ha crecido muchísimo. Hay ministerios por donde quieras, para lo que necesites. Hay ministerios de todo tipo. El ministerio, cuando decís ministerios, es proyectos de servicio. Sí, ministerios para eclesiásticos, ministerios de iglesias, hay iglesias de todo, para todos los gustos, hay estudios bíblicos para todos los gustos, hay estudios bíblicos, desayunos para hombres, todas las semanas, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si uno quiere ir todos los días a desayunar y estudiar la Biblia, lo encuentra en restaurantes de primera calidad en la ciudad de Guatemala. Es algo realmente muy bendecido, un país que Dios ha bendecido mucho con el crecimiento del Evangelio. Sin embargo, la situación social, la situación de violencia, la situación de inseguridad, la situación de corrupción, la situación de pobreza, sobre todo en el interior de Guatemala, no ha disminuido. Incluso hasta se habla de que se ha acrecentado. La violencia es increíble, la inseguridad es el gran flagelo de Guatemala. Inseguridad. La ciudad de Guatemala es conocida como la ciudad de la eterna primavera. Es un clima que anda entre los 20 y 26 grados casi todo el año. Es precioso el clima, no hay ni frío ni calor. Es un lindo país, pero la situación de violencia es increíble. Realmente es una epidemia, la inseguridad que vive el guatemalteco y todos aquellos que vivimos en Guatemala. Entonces, como dices, realmente no se condice la situación, por un lado, de un porcentaje del pueblo evangélico creciente y una situación social que realmente está en un deterioro que aumenta cada día. Ahora, esta situación no es nueva o no es propia de Guatemala, porque si uno va, por ejemplo, a Honduras, también se habla de un 40% de cristianismo evangélico. Yo me enteré hace poco de eso, porque para mí no era así, pero hace poco estuve con unos pastores y líderes de Honduras y ellos me dijeron: Carlos, en Honduras tenemos un 40% de cristianismo evangélico. Sin embargo, las noticias sitúan a Honduras como el país donde hay más muertes violentas en el mundo. O sea, el país que está situado número 1 en muertes violentas, por supuesto no son países que no están en guerra, pero países con muertes violentas, Honduras ocupa el primer lugar. Decirle que se queden tranquilos, que en poco tiempo lo vamos a desplazar del primer puesto, si siguen las cosas como están aquí. Lamentablemente, ¿no? Sí. Ahora, vos sos un estudioso, un profesor, en este caso ahora rector de un seminario teológico. Es un tema que se discute porque uno piensa, al aumentar la cantidad de personas que profesan seguir a Cristo, naturalmente la violencia tendría que disminuir. O lo que sucede es los que no aceptan el mensaje, los que lo rechazan, al ver a un pueblo viviendo este estilo de vida, les provoca enojo, ira, rencor, bronca, decimos bien, no lo entiende bien, y son más violentos. ¿Cómo se explica que la Iglesia no pueda cambiar esa situación? Bueno,
Es una situación realmente ¿Es difícil. tema de conversación entre ustedes? Sí, sí, creo que es un tema de preocupación entre los líderes evangélicos en Guatemala. Pero no sé si estamos enfocados en darle solución al problema. Estamos discutiendo, pero no sé si estamos enfocados a darle solución. El evangelio que por allí oigo predicar es un evangelio muy light, muy político, muy que cae bien. En cierto sentido, como otra vez te mencionaba que el evangelio o lo evangélico es algo muy común, en cierto sentido hasta da cierto estatus ser evangélico y pertenecer a la iglesia X. Entonces yo creo que el evangelio en ese sentido no lo estamos predicando como deberíamos para que haga el efecto en las personas y luego las personas hagan el efecto en la masa, que ellos puedan leudar la masa, ¿no? Que es la sociedad. Jesús dijo a sus discípulos, y creo que también a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y Jesús no habló de cantidad de sal, sino de la calidad de la sal. Dijo, si la sal se vuelve insípida, si la sal pierde la calidad de sal, de nada sirve, solo para ser tirada a la calle y pisoteada por la gente que pasa por ahí. Nosotros, por otro lado, estamos más enfocados en tener mucha sal, pero de repente la cantidad de sal a la cual nosotros estamos tratando de tener en nuestros templos, en nuestras iglesias, en nuestros movimientos, no sé si es la sal con la calidad necesaria para salar. Y lo mismo con la luz. Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, procuren ser un reflector que puedan encandilar a la gente. Jesús lo que dijo es que la luz debe estar en el lugar apropiado. Podemos ser un reflector con mucha potencia, pero si no está en el lugar adecuado no sirve de nada o no sirve de mucho. Y creo que ese es el gran asunto. Hace poco un teólogo latinoamericano dijo en una conversación que teníamos, él dijo, antes pensábamos que para que hubiera un cambio en la sociedad teníamos que ser mayoría evangélica. Bueno, hoy somos en varios países mayoría evangélica, 40%, 45%. Hay muchos evangélicos. Y él dice, la situación no ha cambiado. Luego dijimos, bueno, la situación va a cambiar cuando tengamos presidentes evangélicos, cuando tengamos diputados evangélicos, concejales evangélicos, líderes comunales evangélicos. Y él dijo, bueno, eso lo hemos tenido. Guatemala ha tenido a un presidente evangélico que salía en red nacional predicando el evangelio todas las noches. Guatemala tiene diputados evangélicos, hay concejales evangélicos, hay alcaldes evangélicos, pero la situación no ha cambiado. ¿Dónde está entonces el asunto? Creo que el asunto está en que, y hasta que no entendamos esto, que cada persona en Argentina, en Guatemala, en Honduras, que cada creyente, cada uno de los creyentes, no importa si es presidente, alcalde, concejal, diputado, hasta que no entendamos que cada creyente tiene una responsabilidad de ser luz y sal en el lugar donde ellos viven, las cosas no van a cambiar. Hasta que una enfermera cristiana evangélica no llegue al hospital y trabaje no por la paga que le están pagando, sino que lo haga como un servicio a la comunidad, es un servicio para Dios. Y por supuesto que va a querer cobrar su salario como cualquier otro, un salario justo y digno. Sí. Pero hasta que una enfermera no alumbre en el hospital, hasta que una maestra no alumbre en un colegio, hasta que un repartidor de pan no alumbre a la gente al cual le deja el pan, hasta que un diputado, un concejal no haga eso, las cosas no van a cambiar. Se trata de un asunto de responsabilidad, de alumbrar y de ser sal ante una sociedad como esta. Bueno, mi invitado en esta noche es Carlos López, argentino, rector del Seminario Teológico de Centroamérica,
La verdad que está siendo muy contundente en lo que nos está diciendo. Espero que quizá algún televidente pueda reaccionar a esto. Voy a leer los mensajes. Sé que muchos son de saludos, pero una vez pasada los saludos, como sucede en una fiesta, después de saludarnos, bueno, empecemos a hablar. Entonces empecemos a recibir mensajes en donde podamos preguntarle a Carlos. A mí me gusta mucho cuando los televidentes preguntan, porque descubro que no se me hubiera ocurrido nunca esa pregunta a mí, y es pertinente. A ver qué dicen los mensajes. Somos la familia López de Salta, es una alegría volver a ver su programa, que es de mucha bendición. Alexis, desde Córdoba, nos saluda. Graciela de Ituzaingó. María Inés de América, provincia de Buenos Aires, nos desea bendiciones en esta nueva etapa, dice que nos extrañó mucho. Mire usted. Graciela y Mario de Cañada de Gómez, nos desean bendiciones para este año. Teresita de Santa Fe, muy agradecida de poder volverlo a verlo y a sus invitados. Priscila Belén Taladrit, de la iglesia Dios en Corrientes, capital, nos manda un saludo. Bueno, te das cuenta, nos están viendo en muchísimos lugares. A los que envíen el mensaje de texto al celular que yo no menciono, pero que ahora figura en pantalla, 011 60 41 35 85, agreguen dos cosas: soy Juan Pablo de Capital, y después el texto, porque no sabemos quién nos escribe. Hay mucha gente que escribe, debe estar escribiendo cosas, pero que no podemos decir quiénes son. Así que allí está el celular, 3585, digo bien. Envíenos mensajes de texto. Gracias, muchísimas gracias a todos los que están contentos que hayamos vuelto. La verdad es que no escriben los que no están contentos. Tendríamos que decir, escriban lo que es otra vez este tipo, toda la noche. Claro, ellos tienen el aparatito, ¿viste? Los cambios. Se van a ver otro programa de lo mucho que hay en televisión. Pero muchas gracias a todos. Estamos con Carlos López y él nos está diciendo algo muy, muy fuerte, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, este país, la Argentina, anda mal. ¿Qué pasaría si los evangélicos o los cristianos? Porque me incluyo también a un montón de gente que no necesariamente es evangélica, pero que tiene una fuerte formación cristiana. Si tomaran el poder y dirigieran, y la verdad que baño de agua fría, me acaba de decir Carlos. Tenés todo eso y igual el cambio no se produce. Porque el cambio en realidad se produce cuando, en vez de pensar que el que está arriba haga todo, cada uno en el lugar donde está comience a hacer sal y luz. Entonces no necesitamos ser la mayoría, ¿cierto? Una minoría comprometida puede producir cambios. Los otros días estaba en una conferencia, quien hablaba ponía como ejemplo a la comunidad gay, que siendo una minoría, sin embargo han trabajado consistentemente y hoy tiene una fuerte influencia en todos lados, que no nos gusta a nosotros. No, a mí no me gusta la influencia gay en los medios de comunicación, pero hay que respetarlo, se lo ganaron. ¿Cómo? Trabajando, luchando, peleando. A veces se nos sale el enano fascista y dice, si un pastor fuera allí los tendría que echar a todos. Y no sé por qué. Cada uno ocupa el lugar por el que lucha y modifica la realidad porque gasta horas en hacerlo. Y me parece que eso es lo que nos está faltando, por lo que nos dice nuestro invitado Carlos López, ¿no? La influencia de ciertas teologías, me gustaría ya ahora como teólogo, vos mencionaste una predicación liviana, cómoda del Evangelio. Háblame de influencias negativas teológicas que hoy la Iglesia en Latinoamérica está recibiendo, con nombre y apellido.
si no te dejan entrar más en Guatemala, te recibimos de vuelta. Me dan asilo en Argentina. Bueno, una teología que está resurgiendo en Guatemala y también en otros países, pero Guatemala está resurgiendo por el fuerte índice de pueblo indígena que hay en Guatemala. Es precisamente la teología o la religión maya, la religión indígena. Eso está teniendo un fuerte impacto en Guatemala y creo que hay en otros países como también Bolivia y en otros lugares Claro. donde, por ejemplo, el pueblo indígena es grande, es fuerte. Guatemala tiene una población numerosa de indígenas y la teología maya, la teología indigenista está teniendo impacto en la población. La teología indigenista o la religión indigenista es muy sincretista, ¿no? Muy mezcla cosas de la Biblia con otras creencias. Entonces es muy común ver, por ejemplo, a gente que por la mañana va al culto evangélico, pero por la tarde va al culto de sus ancestros. Hay Ejemplo, ¿no? tal cosa como reuniones de religión. ¿Cuál es la religión de los mayas? Así, religión maya. Religión maya. Sí. Así se le llama. Sí. Hay tal cosa como templos, horarios de reunión, clérigos. Templos no, pero sí hay están los sacerdotes mayas, y todavía hay sacrificios de animales. Estuvimos hace 2 o 3 años en un monte donde se sacrifican todavía animales, y bueno, se hace todo tipo de ritos. de ritos que son particularmente para la población indígena. Incluso si uno como turista quiere ir y quiere presenciar eso, tiene que hacerlo con mucha reverencia, no puede estar tomando fotos, no permitan tomar fotos, nada por el estilo. Eso está teniendo un impacto en el territorio grande de Guatemala. Animismo. Exacto, animismo. Sí. El culto a la tierra, la Sí, Pachamama, sí. como diríamos nosotros, ¿no? Y ese elemento sincretista, que yo creo que también, quizá en menor grado, pero también en nuestras iglesias, en nuestros movimientos cristianos, aún en Argentina, también hay sincretismo, ¿no? Mezcla de Sí. lo que es, por ejemplo, la enseñanza bíblica con el fetichismo, o bueno, con un montón de otras cosas, ¿no? Eso es algo que está ahí, Sí. latente en Guatemala, con lo cual la Iglesia de Guatemala lucha con eso, en educar, en adoctrinar a la gente, pero es muy delicado el tema porque también hay aspectos culturales, entonces es muy delicado el asunto. Y eso se ve sobre todo en las iglesias del interior, no tanto de la ciudad capital, sino del interior. Entonces, cuando uno va a enseñar, por ejemplo, la palabra al interior, debe tener cuidado. Claro, debe enseñar la palabra, debe quitar a la gente de la oscuridad en la cual vive, pero debe tener mucho cuidado porque también hay un elemento cultural allí. Y uno no debe llevarse tampoco por delante el tema de lo que es propio, la cultura. El otro elemento que creo que también está dañando mucho a la iglesia, y no creo que sea otra vez privativo de Guatemala, es toda esta teología de la prosperidad, todo este movimiento de la teología de la prosperidad que ha llevado el Evangelio solo a hacerlo monotemático. Lo único que se habla es de la ofrenda, lo único que se habla es del diezmo, lo único que se habla es de lo que Dios te va a dar, es lo único que se habla. Y parece que entonces hemos reducido a la obligación del creyente a dar dinero al movimiento, a la iglesia a la cual va. Esa es toda la responsabilidad del creyente, dar dinero. Y la responsabilidad de Dios es devolverle el dinero multiplicado, ¿no? Parece que en eso se ha reducido todo el Evangelio. Entonces, cuando uno ve que eso es por donde va la predicación continuamente, la enseñanza va por ese lado, entonces yo digo, bueno, yo soy un narcotraficante, puedo ir a esta iglesia, lo único que me piden es dar dinero, lo doy,
si de hecho me sobra, ahí está, quieren dinero, aquí está el dinero. Y bueno, y me prometen a cambio protección, me prometen a cambio que se va a duplicar el dinero. Esa es toda mi responsabilidad como creyente, ¿no? Ahora, de esto hablé muchas veces, ¿viste? Norberto ha tenido programas sobre este tema. Norberto Zaraco es el amigo en común. Yo me pregunto, si fuera cierto, toda esa gente sería rica. Y no es el caso. Entonces no es cierto. Entonces la gente le dice, dé tanto o siembre tanto, que está de moda eso, y Dios le va a dar un montón. Ahora, la realidad es que sucede en un caso, dos, la mayoría no. Y la pregunta que me hago yo es, ¿por qué esa gente sigue yendo a que le digan le den el mismo mensaje, le hagan ofrendar no por gratitud a Dios, sino por codicia? Porque si yo te digo a vos, Carlos, ¿querés ofrendar? Y digo, ¿por qué? Como un acto de agradecimiento al Señor. Te digo prosperidad, te digo un trabajo, te digo una familia. Para darle gracias al Señor, vamos a darle de lo mucho que Él nos da. Esa es una motivación. Ahora, si yo vengo y te digo, Carlos, poné que Dios te va a triplicar, quintuplicar, lo que no te estoy motivando a la ofrenda de amor o de gratitud, sino a la codicia. Ya que está la carrera de caballo, el loto, el bingo, todo eso, que hacen ese tipo de propuestas. Lo que yo me pregunto, escuchando, ¿cómo es que la gente se engancha en eso? Explícamelo sociológicamente. ¿Por qué sigue? Si lo ha hecho un año, 2 años y no prosperó. Y el pastor viene con un auto nuevo, una casa nueva, un avión nuevo, y te cuenta cómo el Señor lo prospera, y vos no salís del agujero donde estás metido. Pero te siguen pidiendo plata, diciéndote que te va a prosperar. ¿Cómo es que seguís creyéndotelo? Esa es la gran pregunta que me hago, que no sé cómo contestarla. Bueno, yo creo que el problema está en que ahí es donde se utiliza el texto bíblico, ¿no? Y por supuesto se utilizan ciertos pasajes muy adornados, con un criterio de dejar fuera el contexto y demás, y solamente se hace mención de un texto. De hecho, hay textos que son de los caballitos de batalla de estos movimientos, sí, que siempre redundan en lo mismo. Y cuando hay gente que tiene cierto temor a la palabra y un deseo de obedecer a Dios, se conjugan esos dos factores. Se conjuga el factor del deseo de la persona en obedecer a Dios, y se conjuga por otro lado aquel que está solamente enseñando una palabra parcializada, ¿no? Entonces, cuando esos dos elementos conjugados están a la par, eso es una bomba muy peligrosa. En todo sentido, en este tema como en cualquier otro tema, ¿no? Me hace recordar cuando se discutía acá cómo gente normal, padre de familia, pudieron cometer actos de genocidio como los que vivió la Argentina y otros países. Alguna vez escuché, mira, es muy difícil sin una justificación teológica. Es que esta gente que hizo tantas iniquidades en la Argentina tenían un respaldo teológico que les daba fuerza. Me traes luz ahora. Esta gente tiene un respaldo teológico y no puede dudar de la vida porque cree en la Biblia y sigue sumergido en ese engaño. Déjame que te lea algunos mensajes. Omar de Resistencia dice, ¿qué puede decir de esas iglesias que predican sanidad y prosperidad antes que hablar de la salvación? Bueno, estamos hablando un poco de eso, ¿no? Hablan de la salvación, pero de salvarse económicamente, no de la otra. Familia Moreno, Santa Victoria, Salta, nos saludan, gracias. Walter de Rosario dice, el problema no será el institucionalismo y el dualismo griego
secular y sagrado, es muy interesante esto, gracias, Walter. La idea de que hay cosas que son sagradas, entonces me porto bien, soy luz el domingo en el culto. Pero después hay cosas que son laicas, seculares. Bueno, ahí soy igual que del resto. Es muy interesante esta observación. Gladys de Ramallo nos envía bendiciones y pide que cante el invitado una alabanza. Mirá lo que están diciendo acá la gente. Gracias, Gladys, pero creo que no sabe lo que pide. No tenés porque no porque pedís mal. No, he recibido email, he recibido cartas, en todas, no en todas, en la gran mayoría me dice, pastor, toque más el piano. Bueno, este año dije, voy a tocar más el piano, pero claro, no lo quiero hacer sentir mal al invitado. Florencia de Rosario, ya está. No, está bien. Dice que el cambio está en cada uno y junto con ese cambio tiene que haber unión. Muy bueno. Carolina Tavio de Los Toldos, me alegró mucho de que estén de vuelta, siempre miro el programa, gracias. A Diana y Claudio de Río Cuarto afirma, tenemos que ser luz. Jorge Farías de Bahía Blanca te envía saludos. Él es mi cuñado, por eso. Tu cuñado, bueno. No es el sastre al que le debes un traje, ¿no? No. Estela de Santa Fe da gracias a Dios por el milagro que recibió su hija de 9 años. Qué lindo, ¿no? Bendiciones, muy lindo el programa. Daniel de Bahía Blanca, muy bueno el programa. ¿Qué opinas sobre el ecumenismo que está surgiendo entre cristianos y católicos? Daniel de Santa Cruz manda muchas bendiciones. Juana de Santa Fe pregunta, ¿por qué los evangélicos no hablan, debe ser, de la Virgen María? Y pide orientación, Juana de Santa Fe. Bueno, un poco nos salimos de tema. Es cierto que el profesor se la tiene que saber todas estas respuestas, ¿no? No puede decir, esta no la estudié, después de muchos años de estudio. Pero es muy interesante esta observación, porque, por ejemplo, el Islam, ¿no? Esta religión tan grande, tan poderosa en el mundo, que por supuesto tiene un sector violento, pero la gran mayoría no es así, porque si la gran mayoría fueran violentos no existiría el mundo en el día de hoy. Son 1.000 millones, 1.200 millones de personas. Tienen una concepción de la fe muy fuerte. La fe, la religión, la creencia, como quieras llamarle, ocupa todos los ámbitos de la vida. En el cristianismo eso se ha diluido. Hoy hay gente que piensa que es cristiana si va a la iglesia, ofrenda, pero después hace lo que quiere con su propia vida, ¿no? No sé si querés hacer un comentario, pero me parece muy interesante esta observación. Digamos, un paso atrás del diálogo que estábamos teniendo con el tema que dijiste de ser sal y luz, ¿no? Sí, bueno, precisamente creo que uno de los aspectos es el tema de la falta de identidad del cristiano. Soy cristiano cuando me va bien, soy cristiano cuando ciertos días de la semana, soy cristiano cuando mi jefe es cristiano, o soy cristiano en todo momento. O sea, hay un asunto de identidad cristiana. Al menos es lo que he podido observar, no digo que sea experto en este asunto, pero lo que he podido observar es que cuando el cristianismo se vuelve común, ese es el asunto de la epidemia de lo común, ¿no? El cristianismo se vuelve común, es tan común ir a la iglesia, es tan común tener una Biblia en el escritorio del trabajo y nadie me va a decir nada, es tan común tener un estudio bíblico en restaurantes de primera calidad, por ejemplo, como mencionaba al inicio, se vuelve tan común que lo que se pierde es la identidad, quién en realidad soy, que soy un creyente, soy un cristiano. Una doctora hace un par de meses atrás me contaba, una doctora cubana trabajando en el hospital de Cuba, y ella me decía, Carlos, vos podés creer que cuando yo tengo la Biblia sobre mi escritorio, porque cuando no hay paciente leo la Biblia, me hacen problemas porque tengo la Biblia sobre mi escritorio, en el consultorio.
Y pasa a mi jefe y me pide que yo saque la Biblia de ahí. Y en muchas ocasiones me la han querido sacar y la han querido tirar. Y también en algunas ocasiones me la he olvidado y no la he vuelto a encontrar porque me la han desaparecido. Y ella me decía, Carlos, ¿podés creer que no me dejen tener una Biblia sobre el escritorio, pero por otro lado me manden a practicar un aborto? Y entonces ella decía, aunque me cueste lo que me cueste, yo no voy a sacar la Biblia de mi escritorio y yo no voy a ir a practicar un aborto. Y ella me decía, y me ha costado mucho, Carlos. Doy gracias a Dios porque mi esposo es un creyente, el esposo de ella es pastor, es un creyente fiel, verdadero y que confía en mí. Porque solo te bastaría ir al hospital y preguntar por la doctora fulana de tal y vas a escuchar barbaridades que dicen de mí. Y doy gracias a Dios que ni mi esposo ni mis hijos han creído todas las cosas que se ha dicho de mí en el hospital. Eso tiene que ver con identidad. Es decir, por mucho menos que eso, nosotros ponemos la Biblia abajo del escritorio para que los demás no vean que yo tengo una Biblia en mi escritorio. Entonces, tiene que ver con identidad, tiene que ver con jugársela, que es en parte lo que mencionabas del Islam, una religión que forma parte de la vida de la persona y que si hay que parar de trabajar a cierta hora para hincarnos y orar, se para, se detiene y se hinca uno a orar. Es decir, si hay que usar algún tipo de atuendo que nos identifique con la religión que estamos profesando, lo hacemos sin ningún problema. Yo no digo que nosotros lleguemos a ese extremo, pero sí que logremos tener una identidad firme y que basado en esa identidad de cristiano vivamos como tal. Yo creo que no podemos ser, o no sirve de mucho otra vez, ser luz en una habitación donde ya hay luz. Sí. Debemos ser luz donde hay oscuridad. Sí, el ejemplo sería de la sal, ¿no? Una sal tan diluida que no sirve para nada. Sí. Muchos cristianos viven así. Yo, como soy tan viejo, puedo contar un poco de historia, ¿no? Pero me acuerdo, la gente decía, quiero un cristiano en mi trabajo. Venían y decía a mi papá, José, don José, ¿tiene alguien, necesito a alguien para que venga a mi casa? Don José tiene un albañil de confianza que sea evangélico. ¿Cómo la gente sabía que uno era cristiano? Por varias razones. No decía malas palabras. Cristiano no dice malas palabras. Porque no robaba. Porque cuando llegaba el momento del boleto, ¿cómo se llama? De la lotería de fin de año, yo no juego. Cuando estaba en el momento de los chistes pesados, verdes, no sé cómo se le llama ahora, el cristiano se apartaba. Era diferente. Ahora los cristianos hoy creen que la mejor manera de ganar a otro es hacerse igual que el otro. Y no ganan a nadie. No ganan a nadie. Así que muy bueno este párrafo. Viste que los oyentes te traen luz. Después habla del ecumenismo. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? De la relación de los evangélicos y la Iglesia Católica. ¿Vos ves que hay un plan ecuménico o simplemente hay un buen diálogo en este momento? Bueno, el ecumenismo lleva muchos años en la historia. No es algo que ha surgido ahora. El tema es que, por supuesto, ahora con un papa argentino es un asunto furor. A donde voy y lo que primero que me preguntan, salvando las diferencias, pero me preguntan por Maradona y por el Papa, ¿no? Y Messi. Y Messi, por supuesto. Entonces parece que uno dice, solo uno decir soy argentino y dice, Maradona o Messi o en este caso, bueno, el Papa. Yo sé que se está viviendo una efervescencia con todo esto y por supuesto que no es el tema que teníamos para hablar en esta noche, pero yo creo que hay un buen diálogo y creo que hace bien, sí. Nos hace bien estar en un diálogo.
y no solamente con el movimiento católico, sino con otros movimientos, nos hace bien entrar en diálogo. Jesús dialogaba, a Jesús se lo podía encontrar en cualquier lugar, no andaba en lugares escondidos. Por supuesto que decía las cosas como tenían que ser, enseñaba y decía las cosas directas como tenían que ser. Sí, y no negociaban nada para conquistar a otra persona. Es el gran temor de mucha gente que tiene miedo de dialogar porque piensan que los que dialogan están renunciando a alguna fe, a algún principio doctrinal que cambiaría todo, toda la escena. Yo he dialogado, de hecho vienen aquí al programa Carlos, rabino judío, que es muy amigo mío, no puede venir porque el muchacho se puso a jugar al fútbol y tiene problemas tiene problemas de la rodilla ahora, pero viene el rabino, he traído gente islámica, he traído sacerdotes católicos. Uno no necesariamente en un diálogo tiene que estar de acuerdo en todo. Y uno tiene que aprender a dialogar y tiene que aprender a escuchar. Porque la única manera de saber qué es lo que la otra persona piensa es escuchándola. Sí. Y eso no quiere decir que alguien venga y me diga algo que no está de acuerdo a lo que yo creo. Eso no quiere decir que porque me lo dijo yo ya empiezo a creer en eso. Al contrario, yo me da oportunidad de decir, bueno, está bien, pero yo creo esta otra cosa, ¿no? Yo creo que se ha abierto una gran oportunidad para el diálogo, especialmente con la presencia del cardenal Bergoglio, ahora como padre Francisco, y no tenemos que tener miedo, simplemente como tenemos que hacer esta afirmación, yo sé en quién he creído, sí. Nosotros sabemos bien lo que creemos y no va a haber cambio. Ahora, la idea de algunas personas de que todo termine siendo en una iglesia única, olvídese eso. Por lo menos yo no lo voy a ver, no va a existir. La realidad es que en el diálogo empezamos a tener cosas en común, se lo digo con todo respeto a la gente católica, y llega un momento de decir, ¿y con el Papa qué hacemos? Y nosotros le decimos, sáquenlo, porque nosotros nunca vamos a aceptar una autoridad, un vicario de Cristo. Para nosotros el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, y nuestra relación con Dios es a través del Espíritu Santo, no necesitamos intermediario. Bueno, ahí nos metemos en un lío bárbaro. O sea, hay límites en el diálogo, pero que siempre deben caracterizarnos las personas, como decía mi invitado Carlos, el Señor Jesús dialogaba con todos, particularmente con los que no le gustaba lo que él decía. Y lo otro, Juan Pablo, creo que también hay que hay que honrar esos espacios que se ganaron realmente con mucho sudor. Cuando el Evangelio llegó a nuestros países, los predicadores recibían literalmente piedras de parte precisamente de los que creían en otra religión y particularmente la religión oficial. Sí. Hoy, muchos años después, gracias a Dios, hoy podemos sentarnos a dialogar sin necesidad de tener piedras en las manos. Bueno, es una de las cosas que la gente la sabe, ¿no? Una de las cosas que tengo en común con el cardenal Bergoglio, que normalmente cuando conversábamos me sacaba a relucir el hecho de que un famoso cura del barrio le tiró una bomba molotov a una carpa evangelística que había plantado mi papá en el año en que yo nací, en el 46, soy del 46. Y entonces el cardenal Bergoglio me decía, qué vergüenza, le quisimos quemar la carpa a su papá. Yo ahora estoy buscando cuánto valía esa carpa para ver si me la... Y ahora que puede que me compre una. Sí, ya pasó, hermano. Olvídate, de ahora tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros y llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. De hecho, sin ninguna vergüenza, el martes pasado estuve reunido con la comisión del episcopado que se dedica al tema de la palabra de Dios, la Biblia. Y porque nosotros
Nosotros somos la gente de la Biblia y queremos ayudarlos a los católicos a que tengan muchas Biblias para que lean la palabra de Dios. El martes pasado almorcé con ellos, con el obispo. Y pero esto no quiere decir que yo esté renunciando a lo que creo, ni que ellos estén renunciando a lo que creo, sino estamos dialogando, encontrando puntos en común. Creo que es el momento de hacerlo. Déjame que si no me tapan los mensajes. Mira, ya nos tapan. Bueno, Daniel de Santa Cruz, Juana de Santa Fe, Cristina de Escobar. Dice, ¿por qué no se predica como Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio? Dejó la orden de predicar y algunos cristianos no lo hacen, la mayoría no lo hace. Mercedes de Olivares, saluda. Maxi de Río Cuarto, ¿cómo vive la apostasía en Centroamérica en estos tiempos? Claro, la palabra apostasía es una palabra muy general, pero Teresa de Córdoba, gracias pastor por su regreso. Gladys de Corrientes, ¿qué opina el invitado de la predicación en la Argentina? ¿Qué es lo que se necesita? Interesante, un argentino que vuelve y ve, ¿no? Mabel de Mendoza, sus programas son siempre muy interesantes. Gustavo Gorosito de Rufino, pregunta si un rabino judío mesiánico puede predicar en una iglesia evangélica. Y si es mesiánico, obviamente. De hecho, hay muchos judíos mesiánicos que están predicando. Yo traigo acá al pastor Roberto Paso, que es mesiánico y ha predicado en nuestra iglesia. Cristina de Bragado saluda al pastor y equipo, anhelan que sigan comunicando el camino a través del compromiso personal. Gladys de Castelar, impactada por el programa y el tema de hoy. Familia Caripán desde Esquel. Ramón Silvero de Concepción del Uruguay. Nos da gracia porque tenemos un hermano como Carlos López. No entiendo bien, si ellos tienen otro Carlos López, o están contentos que nosotros tengamos uno acá. Carlos López tampoco es el único en la guía, ¿no? Hay muchísimo. Ramón, Dios bendiga a los siervos. Jesús Cuello de Mar de Ajó. Jacinta Reconquista, un gusto volver a verlos. Aida de Resistencia. Saludos de Carolina Bernice y Esteban desde Ledesma, Córdoba. Esther Sosa de Chaco, hace 3 años que me congrego y Dios ha restaurado mi vida. Su programa es de mucha bendición. Bueno, muchísimas gracias. Claro, son los primeros programas en los que leo los saludos. Después ya cuando ha pasado el tiempo, me gusta mucho cuando la gente llama y te hace hablar de temas que uno no tiene preparado hablar. ¿Qué habrá querido decir el televidente con esto de la apostasía en Centroamérica? ¿Qué es la apostasía? Un rechazo deliberado de la fe. No sé a qué se refiere. Generalmente Centroamérica, cuando hablo de Centroamérica estoy pensando en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, sí. Que son países por donde... ¿No llamarías a la teología de la prosperidad una apostasía? No, al menos yo no la llamaría una apostasía, una herejía, técnicamente hablando. ¿Herejía? ¿Una desviación? Sí, yo creo que una desviación o una enseñanza parcializada y sí, desvirtuada, ¿no? Pero no necesariamente una apostasía. Ahora, sí, decino. No, digo, el pueblo, los países que mencionaba, que es por donde más que nada por ahí he andado, no he caminado mucho por otros países como Costa Rica y Panamá, por ejemplo. Y bueno, México se considera en Centroamérica no como Centroamérica, sino como Norteamérica. Pero en estos países que mencioné hay una muy buena aceptación por el Evangelio. Son países donde hay no solamente una buena aceptación hacia el Evangelio, sino también hacia el evangélico. Entonces, por eso digo que no sé bien a qué se refiere en ese sentido como la apostasía. O sea, no es que hay un pueblo que está rechazando la fe, como por ejemplo, podríamos pensar sí, en España, ¿no? Un país que ha rechazado la fe y que, bueno, está muy secularizado. Ahí sí podríamos hablar quizá de un término así como apostasía, aunque posiblemente algunos españoles no estarían de acuerdo y quizás me dirían que estoy siendo muy duro con ellos.
Carlos, tu pasión es la enseñanza. Sí. ¿Hay tiempo para estudiar? ¿No te parece que hay tanto trabajo para hacer que mejor no perder tiempo estudiando? Bueno, te estoy dando, sí. te estoy dando un penal sin arquero, te estoy poniendo, ¿eh? Sí, bueno, hay dos pasiones que tengo. Una es la formación de líderes, la formación de liderazgo. Yo pienso que si logramos formar al liderazgo de la iglesia, no estoy solo pensando en pastores, sino en el liderazgo, gente Sí. que está guiando a otros. Si logramos formar a esa gente que es seguida por otros, creo que las cosas pueden cambiar mucho en la iglesia. El hecho de tener tiempo para estudiar es cierto, no hay mucho tiempo para estudiar, pero el estudio de la palabra de Dios es básico. Es más, pienso, Juan Pablo, que es una responsabilidad primaria del creyente, buscar a Dios en las Escrituras, buscar qué es lo que Dios dice en la Escritura. Y la razón por la cual el pueblo se desvía Por falta de no conocimiento. es precisamente por los predicadores que tenemos, es por la falta de conocimiento del pueblo. Es decir, si la persona conoce la Biblia, conoce la Escritura, llega a un lugar y escucha al predicador que está diciendo cosas que no están en la Escritura, ¿cuánto puede durar ese oyente allí? 10 minutos, se levanta y se va. Si todos hiciéramos eso, entonces, ¿dónde estaría la ganancia del predicador que predica sus propios pensamientos, sus propias ideas? El problema está en que como nosotros no estudiamos la palabra, llegamos y entonces nos meten el dedo en la boca y nos llevan para donde ellos quieren llevarnos. Tal cual, tal cual. La gente es tan buena, es tan crédula que si vos venís acá y le preguntás a alguien y dices, ¿por qué cree eso? Lo dijo Juan Pablo. Pero yo me puedo haber equivocado, yo se lo digo, yo me puedo equivocar. Usted tiene la obligación de ir a asegurarse que lo que yo dije está respaldado por la palabra de Dios. Si no, no crea. La pereza también hace que mucha gente viva en la falta de conocimiento que lo lleva a ser llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y estoy parafraseando algún texto bíblico. Che, gracias, Carlos. No, gracias. Gracias por venir. Mira, me voy a dedicar a contestar una pregunta. Joana Calabrano, de Bahía Blanca, quiere saber qué opina sobre sellar con dinero una palabra dada en una prédica. Yo creo que si una persona quiere ofrendar, tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Sabe qué le diría a Joana? Selle, pero no se la dé ni a la iglesia donde usted va, ni al pastor, ni al predicador que está. Agarra esa plata y dice, voy a sellar esta palabra, que tampoco sé muy bien de dónde sale eso de sellar la palabra, pero no me quiero meter porque... Agarra y diga, se la voy a dar a la familia pobre de mi barrio, se lo voy a dar a una asociación que ayuda a los niños carenciados, a un hospital, a sociedad de fomento. Eso le va a sacar a usted cualquier sospecha de que la estén manipulando. Porque me suena que le dan una palabra profética. Yo ahora le digo a Carlos, Carlos, te va a ir bien. Carlos, yo siento que vas a prosperar. Poneme algo acá porque para sellar esto que te estoy diciendo. No, que estoy sacando plata. Carlos, pero como él sabe mucho, no voy a poner nada. Me va a ir mal. Te puedo dejar algunos quetzales. Así que si usted piensa que tiene que sellar algo, dé ese dinero, pero déselo a alguien que lo necesite. Ni al pastor, ni a ese predicador, ni a la iglesia. Y si es de Dios, esa palabra se va a cumplir. Gracias, Carlos. No, gracias, Juan Pablo. Y saludos a todos los televidentes, a todos los que nos mandaron saludos. Y saludar a todos mis amigos de Guadalajara.
Guatemala. Siempre es muy bienvenido en nuestro programa David Ruiz. Ah, qué bueno. Le voy a mandar saludos. Y quiero saludar a Jorge, mi cuñado. Él fue el que me predicó el Evangelio y me llevó a Cristo, Mirá a los vos. pies de Cristo. Qué lindo. Un hombre de Dios que De apellido Frutos. Sí. Dio fruto. Qué lindo. Así que saludo, Jorge. Bueno, espero que le haya gustado. Mañana viene un gran amigo mío también, Raúl David Caballero. Y el jueves tenemos a otro amigo, el pastor y arquitecto Jorge Escopazo. Y el viernes vamos a tener un programa con alguien que trabaja con los aborígenes en el norte argentino y se dedica a hacer pozos de agua. Así que aquí estamos, arrancando, despacito. Dentro de poco vamos a estar en velocidad crucero. Ahora estamos en los primeros intentos. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.